obra de mi tocayo Miguel Sabido, quiero comenzaré recordando algunas actividades suyas que yo presencié. Creo que lo conozco aproximadamente hace cerca de 40 años. Miguel Sabido ha dedicado su vida, diríamos, no solamente al teatro, a la escenografía, puesto que ha dirigido películas, puesto que él mismo se ha entregado con actividad que incluye incluso centenares de participantes. Voy a referir dos anécdotas que considero muy significativas. Eduardo mencionó esa puesta en escena del juicio final en Tlatelolco. Yo estuve allí con Ascensión, mi esposa, que está aquí con nosotros. Había mucha gente que estábamos viendo, pero también muchísima gente que participaba en esa actuación. Había viejitas de Tlatelolco que estaban muriendo porque iban a ir al juicio final. Y entonces yo le dije a Miguel, por favor, esas viejitas buenas, no las vayas a mandar al infierno, que se vayan al cielo. Creo que me hizo caso. Esa fue una experiencia. Y otra, aquí en Bellas Artes, esa otra obra, el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac a los pueblos mesoamericanos naturalmente les interesó mucho, porque ellos practicaban sacrificios. A mí, hablar de sacrificios humanos no me da ninguna manera de tristeza o vergüenza. Hay personas que quisieran negar. No hubo, sí hubo, pero hay que entenderlos. Hay que entenderlos. La base del cristianismo es un sacrificio humano y divino. Nada más, para que con un susto se nos quite otro. Entonces, aquí, en la sala principal de este Palacio de Bellas Artes, puso en escena el juicio final. El teatro estaba abarrotado y fue pues un éxito extraordinario. Él lo comentó, él nos hizo sentirlo profundamente. Y podría continuar muchas otras anécdotas. Él tuvo esa fundación del Teatro Náhuatl, que me ha parecido espléndida y que tuvo ramificaciones, obviamente, por ejemplo, en el cine. Esa película que él concibió y dirigió y que se filmó y presentó en náhuatl, El Santo Luzbel. Es una película magnífica, magnífica. Un tiempo la querían tener enlatada por razones políticas, obviamente, y ya no abundo más en ello para no echar más leña al fuego. Pero realmente esa obra con artistas como Víctor Pérez, magníficos, magníficos, gente que habla náhuatl, espontánea. Si ustedes tienen ocasión de verla, véanla. O sea, Miguel Sabido ha entregado su vida a esto, como Eduardo ha entregado su vida a la arqueología, como Jaime ha entregado su vida a una unión estrecha de acción y pensamiento y creación, como filósofo, como poeta. Yo le decía en este mismo lugar que era un polipolletes. Polletes en náhuatl, polleo quiere decir crear, hacer. Polipolletes, el que crea en muchas cosas, pero creando, es verdad. Aquí tienen a 3 personas que se han dedicado en cuerpo y alma al servicio de nuestra tierra. Yo dejo a ustedes que juzguen si me he dedicado o no. No me compete a mí juzgarme. Bueno, ahora ya entramos al libro. O sea, el libro para mí es una culminación de la vida del actual de Miguel Sabido. Ya Eduardo ha mencionado que consta de 4 partes. Hay un lugar en que Miguel Sabido dice que este teatro sagrado, este teatro, creo que a él le gusta esa frase,
que yo usé teatro perpetuo en el mundo náhuatl porque se repetía a lo largo del ciclo agrícola y de los ciclos de su liturgia. A lo largo de todo eso, ese teatro, dice él, nos da como el subsuelo de la realidad cultural de México. Y yo añado, nos da escenarios al aire libre de lo que ha sido México, de lo que sigue viviendo en México, de su colorido, de su pensar profundo, de su filosofía de la vida. Nosotros, se los digo, no somos ningún gato de la cultura, no somos ningún gato. Somos un pueblo que tiene una historia maravillosa, a veces trágica y dolorosa, pero siempre extraordinaria. En esa primera parte que habla del teatro prehispánico, pues es riquísima, riquísima. Ahí tienen toda la mención que él hace de las varias formas que asume ese teatro. Lo que ha dicho Eduardo de el teatro en torno a la gran conquista que llaman con la presencia de Moctezuma. En esa revista que se ha editado en la UNAM, que se llama Tlalocan, revista de fuentes para la cultura indígena en lenguas de los pueblos originarios, hay por ejemplo un texto maravilloso en náhuatl, La danza de la gran conquista. Lo parafraseo ligeramente. Ahí aparece Cuauhtémoc enfrentándose a Moctezuma, perdón, pero Moctezuma está sentado así con los grillos. No, Moctezuma, Entonces le dice, ¿cómo te has entregado a estos españoluchos que no son nada? Si fueran alguien, estarían en España con el emperador. ¿Cómo le has entregado tu imperio? Muy bonito texto. Y entonces Moctezuma, el pobre, no sabe qué decir. Es una versión de las muchas, la que en Panamá, la que en Santo Domingo, la que en Salvador, la que en Guatemala. Ustedes saben que, por ejemplo, la presencia de Moctezuma en la cultura mexicana es increíblemente grande hoy día. En Estados Unidos hay muchos pueblos y lugares que se llaman Montezuma. En la provincia de Cáceres, en España, con motivo del 5º centenario de lo que yo llamo encuentro de dos mundos, no descubrimiento, porque los indígenas no eran piedras, sino encuentro violento de dos pueblos que después se compenetran. En Cáceres se levantó un monumento a Nezahualcóyotl, muy bueno, y hay una farmacia que se llama Moctezuma, y hay calles que tienen nombres de Cuauhtémoc, Malinche. Qué interesante. Me decían, y eso ya no me gustó tanto, que decían los cacereños, vamos allá donde está el indio. Les costaba trabajo decir Nezahualcóyotl. Bueno, pues esa primera parte es el subsuelo de un desarrollo milenario del teatro sagrado, popular, yo diría consanguíneo al ser de México. ¿Qué es el teatro? La etimología de la palabra teatro es, digamos, el instrumento o el lugar donde se ve, donde se contempla. ¿Y qué se contempla? La vida. Y al ser humano le encanta conocer la vida de sí mismo y la vida del pueblo al que pertenece o de otros pueblos. Y eso es el teatro. Es el speculum, así como la geografía llamaban speculum totius orbis terrarum, espejo de todas las tierras del mundo, del orbe. El teatro es espejo del ser humano. Y qué maravilla es el teatro. A mí la verdad, confieso que me parece algo maravilloso. Bueno, pues en esa parte prehispánica hay un tesoro ya. Piensen que aquí está dando Miguel Sabido la experiencia de una vida, pero no de una vida libresca, no de una vida sentado en un escritorio, de una vida activa, de una vida que ha participado en reactivar ese mundo. Después ya viene la conquista. La conquista, Gómara, Francisco López de Gómara, en su historia de América, dice que todo lo que fue ese encuentro y conquista, dice, sacando a un lado la creación del mundo
y la redención de los hombres es el hecho más portentoso de la historia universal. De verdad, yo sí creo que la presencia de México en el mundo a través de nuestro arte, a través de nuestra palabra, a través de las obras, y en eso el teatro tiene un papel muy importante, sí es un algo vivo, viviente. Yo sé que Miguel ha puesto en escena también fuera de México, en Francia, por ejemplo, mucho de esto que estamos hablando. Y luego viene ya un resurgir en la época colonial. Hay lo que llaman el teatro misional. Y digamos que esta palabra misional, misionero, tiene un significado más allá de lo que es meramente, diríamos, la evangelización. Por ejemplo, en el área de la lingüística hay un teatro misionero. No porque la gente, una lingüística misionera. No porque esa lingüística enseñe el Padre Nuestro, no, sino porque esa lingüística de los frailes espontáneos que se meten a hacer gramáticas, vocabularios, es extraordinario. Mi esposa, que está aquí cuando ingresó en la academia de la cual es presidente Jaime Labastida, mostró cómo gracias a esos frailes una serie de modelos, de paradigmas lingüísticos entraron en el torrente de la lingüística universal. Es verdad, son contribuciones de México a la lingüística universal. Y esto del teatro es otro. Ahí entran todas las danzas de la Gran Conquista y una serie de actuación, moros, cristianos, los 12 pares de Francia, es decir, el mundo entero viene a conjugarse en ese teatro de aquí. Finalmente, él nos va a mostrar algo que yo creo que es sumamente importante. Miguel Sabido, en la última parte de su libro, compara lo que es el teatro occidental con este teatro. Habla de Luis G. Basulto, habla de otros grandes compositores como Usigli, y nos dice, son grandes, desde Ruiz de Alarcón pueden competir con los grandes dramaturgos que ha producido el mundo. Yo creo que si Usigli hubiera sido francés o inglés o norteamericano, sus obras se representarían en todo el mundo. El gesticulador, el corona de luz, corona de sombra, son magníficos. Bueno, entonces, ese teatro de raíz profunda mexicana y tiene muchísima savia para incorporarse, da lugar a lo que él dice que son los coloquios. Hay una serie de papeles, en su libro reproduce algunas páginas o portadas de esos papeles amarillentos que conservan celosamente algunos individuos y se los transmiten a sus hijos, en los cuales están escritos los papeles, digamos, los testimonios, los textos, los scripts, diríamos, de esas obras. Yo vi en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde hay muchas cosas nuestras, una colección de obras de teatro en náhuatl sobre la Virgen de Guadalupe, que él dice es el meollo del teatro indígena o sagrado popular de hoy. Fíjense ustedes, desde obras que traen al presente desde lo prehispánico, lo teatro misional, él lo ha puesto en escena, después el teatro colonial, hasta lo más reciente, por ejemplo, la batalla del 5 de mayo, se sigue representando. Por ejemplo, lo de la Virgen de Guadalupe, ocupando un lugar central. Hay escenas, seguramente, en que aparece Zapata. Dice Miguel Sabido que según en el libro de los coloquios han hecho que la presentación de este libro se transforme en una verdadera fiesta. Es en verdad asombroso el hecho de que la presentación de un libro convoque a esta cantidad de gente
tan entusiasta. Seguramente es por varias razones, la primera de las cuales es la calidad intrínseca de este libro y de su autor, pero además por el hecho de que lo van a presentar dos de los pilares de nuestra cultura, dos de las personas que han investigado con mayor amor la cultura de nuestro país y en particular todo aquello que tiene que ver con la más profunda de las raíces de nuestro pueblo. Están pues aquí el doctor Miguel León Portilla, sin duda ninguna el intelectual en estos momentos más reconocido dentro y fuera de nuestro país, el que ha recibido la mayor cantidad de doctorados honoris causa de las universidades del mundo. En la academia casi tenemos que decir que en cada sesión hay que brindarle un aplauso por un nuevo reconocimiento. Y él los toma, como ustedes lo pueden advertir, con una enorme modestia, como si fuera algo de todos los días. Y parece que es algo de todos los días. Y por otro lado, va a presentar el libro el arqueólogo que ha hecho investigaciones también de carácter profundo de nuestra cultura, el que reveló la grandeza del Templo Mayor y logró la interpretación más importante de ese monolito que es la Brecha. Así que vamos a darle, antes que a nadie, el uso de la palabra precisamente a Eduardo Matos Montezuma. Eduardo, por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente agradezco tus palabras, Jaime, y es un placer estar aquí. Es un placer por varias razones. Primero, porque siempre debemos estar de plácemes cuando se publica un libro, sobre todo cuando es un libro que realmente tiene un contenido impresionante. Y este es el caso del libro de Miguel Sabido que hoy presentamos. El libro lleva el sello de siglo XXI y lleva una presentación que les recomiendo que la lean porque es precisamente de nuestro moderador, filósofo, poeta, de los buenos en ambos casos. Hace un análisis introductorio que realmente es ilustrativo para el lector de lo que va a venir a continuación, o sea, el libro de Miguel. Y no quiero extenderme mucho, mi querido Jaime, pero tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, entonces que manden las tortas porque vamos a... solamente quiero comentarles que esa introducción, esa presentación, Jaime juega con esas dos facetas que tiene la de filósofo y la de poeta. En la de filósofo nos dan, por cierto, todo desde el inicio, qué es el teatro, cómo se define, qué es el teatro en Occidente, etcétera, etcétera, hasta llegar a mencionar en algún momento también toda aquella época, quizá de los años 40. Y quiero comentarles que no porque estemos presentando el libro y porque él esté aquí presente, voy a dejar de decir o de leer una parte con la cual él nos ilustra también acerca de esa concepción del mundo prehispánico en cuanto a estas grandes festividades, estos rituales, estas ceremonias, estas festividades, ¿no? Porque, en serio, nunca había leído algo tan preciso y que en pocas palabras pudiera lo que es la esencia o lo que era la esencia de estas representaciones. Dice así Miguel en la parte en que trata los entramados semióticos o fiestas de México. Lo que en la actualidad llamamos fiestas prehispánicas resultaban ser complejísimos entramados semióticos generados por los códices dedicados a especificar cómo habría de celebrarse cada fiesta del calendario, en interacción con la tradición oral, la sabiduría
e imaginación del sacerdote encargado de celebrar la ceremonia sagrada y la pequeña acción personal de cada participante. Esos complejísimos entramados semióticos, de los que en la actualidad se nos escapa casi totalmente el significado, se realizaban en espacios sacralizados e interactuaban en ellos voces humanas, recitando versos que reproducían los ritos universales, cantos rituales en honor del Dios, música que correspondía a la voz del propio Dios en interlocución con el ser humano, coreografía perfectamente codificada, interjecciones rituales, máscaras, vestuario específico y lleno de significación, maquillaje con los colores de los dioses, coros y, sobre todo, la participación directa del cuerpo social, característica heredada por nuestros actuales colegas. Esto, pues, resume, a mi juicio, lo que eran estas representaciones. Ahí entraba todo este mundo, todo este aspecto de transformarse en otra cosa, de ese teatro del que Fernando Casitas nos ha dejado tomos que tú citas constantemente en tu libro, ¿verdad? Y en el que podemos también, pues, apreciar estas características en cada una de estas festividades, de estos rituales, etc., ¿no? Y en ese capítulo inicial amplio también llega el momento de la conquista, de la evangelización. Y allí nos va a hablar de uno de los más importantes, una de las más importantes representaciones, como era la de la puesta en escena de Jerusalén, o sea, de cómo en 1539, y creo que el 12 de junio, pero acabo de leerlo para aprenderme nos relata, ¿verdad? Tomando, claro, a quien nos está informando de todo eso, que es Motolinia, Fray Toribio de Benavente, el franciscano, ¿verdad? Quien nos da un detallado relato de cómo se van a conformar. Imagínense, 1539 es casi a raíz de la conquista, cómo se va a conformar precisamente toda aquella representación, ¿verdad? En que se incluían muchos de los aspectos que hemos mencionado y en los cuales, obviamente, como son las danzas de moros y cristianos, las danzas de la conquista y demás, dos bandos fundamentales, los conquistados y los que van a conquistar. Aquí tiene una particularidad que él resalta, pero además lo interesante en el libro es que discute, aporta, porque Miguel, pues como él dice, soy un hombre de teatro, sí, pero de teatro de todos los tiempos, del antiguo, de la colonia, del actual, etc., ¿no? Y entonces nos va intercalando su pensamiento junto con el de Motolinia, ¿verdad? Quien da a describirnos estos dos bandos que curiosamente estaban formados. El bando cristiano, ¿verdad? Lo encabezaba el rey Mendoza. Tú me corriges ese. El rey Mendoza era el que comandaba esto. Pero estaban los indígenas mismos, que formaban parte de todo aquel elenco, ¿no? En cambio, ¿quién creen que era el que comandaba el bando de los, diríamos, de los réprobos, ¿no? Hernán Cortés y Alvarado, ¿no? O sea, un poquito de venganza quizá, querido Miguel, para pero es impresionante además cómo Motolinia lo relata, pero sobre todo cómo Miguel Sabido después lo va a vivir en carne propia. Y por ahí traigo un relato de cuando él monta en Tlaxcala, porque esta representación de Jerusalén se da en Tlaxcala, ¿verdad? De cómo él va siglos después a vivir la impresión que seguramente tuvo el mismo franciscano en aquel momento, en aquel 1531. Muchos investigadores se dedicaron a estudiar estas danzas, estas presencias, ¿no? Y tenemos pues los coloquios espirituales de Fernando González de Eslava, por ejemplo, pero fíjense, hay algo muy interesante. Pedro Enrique Sureña, el gran dominicano, nos habla en un momento dado de cómo él encontró
precisamente en otros lugares de América danzas, diríamos, similares o con nombres parecidos. Por ejemplo, dice él en su trabajo el teatro de la América colonial, y en esos pueblos he visto sobre tablados de tipo medieval en las plazas danzas de moros y cristianos o de la conquista de América. Y continúan diciendo, en la sierra del Perú se ve todavía entre los indios la danza coral de la prisión y muerte de Atahualpa. Hasta en las Antillas, en la ciudad de Santo Domingo, fíjense en este dato, sobrevivía hasta 1900 una danza tradicional sobre la conquista de México, la danza de los Montezumas. O sea, ya Pedro Enrique nos está dando precisamente esta información. Y sabemos cómo en toda América, ¿no? En Guatemala hay más de 50 representaciones dancísticas en relación al tema de la conquista. En Perú, pues lo de Atahualpa, etc., ¿no? Yo encontré y vi representado en Panamá, allá por 1900, que no me falle para no van a hacer cálculos de mi edad, pero por 1950, era chiquito, vi representado una danza de los Montezuma, como esa que nos reporta Pedro Enríquez para Santo Domingo, la vi representada en Panamá. Repartieron el folleto en que venía todo el diálogo, todas las peripecias, etc. Yo lo guardé por esas cosas y lo di a conocer en México, porque no se sabía que en Panamá había una danza de los Montezumas, así con N, ¿no? Montezumas. Es muy interesante porque se baila actualmente todavía, como ocurre en muchos lugares de México con las danzas de acá, ¿no? Esta danza, pues, no difiere mucho de las que ya son muy conocidas, ¿no? Pero vemos cómo Moctezuma va a ocurrir con él algo interesante. Se lo van a querer llevar a España, ¿no? Para presentarlo a Carlos V, ¿no? Y entonces, entre los diálogos, hay un coro de indios que canta: adiós Moctezuma, a Europa te vas y ya no te veremos en la vida más. Moctezuma también responde, y hay una especie de diálogo con Hernán Cortés, ¿verdad? Y dice el Tlatoani: quítenme los grillos que muriendo estoy, y si me lo quitan un tesoro doy. Entonces Cortés le responde, o da órdenes: quítenle los grillos, denle libertad que reina en España hoy la caridad. Y el coro español, el coro indio, el coro español, y el coro español dice: victoria, victoria, soldados de España, que ya se dio este rey de grandeza y fama, ¿no? Al final, claro, ya viene la conjunción de los dos bandos en pugna y vemos que termina con estas palabras: a los que presencien y escuchen esta historia, que nos vayamos juntos a la eterna gloria. Ángeles del cielo, las alas tended, que pasa María y Jesús también. Después me encontré también otra danza se llama Moctezuma indio y Hernán Cortés español, pero esta se baila en la República del Salvador. La publiqué junto con todos esos documentos, estas publicaciones, te las voy a pasar porque ya luego voy a hacer mención de los coloquios. Sí, señor. Entonces, pues, como ustedes ven, muchos autores se interesaron en estas presencias que están vivas actualmente en muchos pueblos de México, ¿no? Pero nuestro inquieto amigo Miguel Sabido llegó a más. Resulta que en 1990 Teatro de México, la organización, organizó su compañía de teatro náhuatl, en tanto que el origen de la asociación era el de probar que existía un otro teatro mexicano, ¿no? Todo esto lo creó este joven que está aquí. Esto fue muy interesante porque en un momento dado representó con más de 400 actores, muchos por cierto vecinos de Tlatelolco, representó frente a la fachada de la iglesia de Santiago Tlatelolco esa puesta en escena que es realmente maravillosa. Allí mi maestro
y amigo Miguel León Portilla sirvió como asesoró esta parte. Yo también aporté algo, Carmen Aguilera también, otra historiadora. En fin, que fue una cosa realmente impresionante ver cómo estábamos observando un coloquio del siglo XVI, una danza del siglo XVI, que realmente impactante. Después se va a Tlaxcala, aquí viene esto que yo les comentaba, se va a Tlaxcala y allí va también con la compañía de Teatro Náhuatl, va a montar la adoración de los reyes y dice textualmente Sabino: me llevé un susto cuando al organizar el desfile, que realmente era una procesión, que partía del Zocalito para llegar al atrio de la iglesia franciscana, donde representaríamos en Náhuatl las 4 veces centenaria obra, se integraron espontáneamente más de 3.000 personas que seguían con unción a los actores profesionales que habrían de representar la obra. Muchos de ellos vestidos de reyes magos, otros con trajes de centuriones romanos que se habían hecho para la representación de la pasión, una multitud de niños y niñas vestidos de ángeles. Algunas personas me reprocharon airadamente que no se les hubiese advertido a tiempo para poder vestirse de San José o de judíos. Y dice, nos sigue diciendo Miguel: si esta humilde procesión que se organizó espontáneamente fue de tal manera teatral y conmovedora, es apenas imaginable lo que habrá sido la que describe Motolinía, lo de Jerusalén. Y dice Motolinía: iba el Santísimo Sacramento entre unas calles hechas de 3 órdenes de arcos medianos, todos cubiertos de rosas y flores, y esos arcos pasaban de 1400 con otros arcos triunfales grandes. Había 6 capillas con sus altares y retablos, todo el camino era cubierto de muchas hierbas arborosas. Entonces, pues, ven, no ha muerto, y precisamente a Miguel Sabido ha correspondido salvaguardar todas estas tradiciones. No quiero extenderme mucho porque yo quiero oír a Miguel León Portilla. Entonces, quiero nada más comentarles que el libro realmente es un libro excepcional. Teatro Sagrado nos trae ahí toda una serie de elementos en donde se da una mezcla afortunada de la historia, hasta de la arqueología, de la etnología, de la lingüística, en fin, de toda una serie de disciplinas de las cuales Miguel Sabido conoce perfectamente, ¿no? Yo me quiero referir, ya para terminar, algo interesante. Comienza su libro, la primera frase que trae Miguel es decir: soy Nepantla. ¿Qué quiere decir eso? Soy del medio, nos lo aclara. Y en ese soy Nepantla se refiere a sus propios orígenes, su madre, su padre, en fin, gentes que hablaban lenguas indígenas, ¿verdad? Y que él está en ese medio, en ese en medio, ¿no? Es decir, es parte indígena, pero también es parte ya de mexicano, ya es mestizo. Entonces, pues, nos va a decir también al final del libro lo siguiente, vuelve a repetir lo de Nepantla: ojalá algún día todos seamos Nepantla. Y aceptemos con naturalidad que la cultura mexicana es un río caudaloso que acepta lo mismo a Calderón de la Barca que las espléndidas obras de Usigli y los sorprendentes cuadernos de coloquios mexicanos únicos en el mundo, y que entre todos los salvemos. Y eso es lo que ha hecho Miguel Sabido. Salvar. Yo veía antes de empezar esta puesta en escena, que estamos nosotros 4, los códices, los documentos que tiene del siglo XVI, del siglo XVIII, etcétera, con coloquios, con representaciones que
manuscritos, en fin, que realmente son de un valor impresionante. Así que creo que este libro es, sobre todo, no solo una historia, un relato de lo que somos nosotros mismos, sino también de lo que una persona ha hecho para salvaguardar ese pasado, pero que también lo está lanzando hacia el futuro. Y esa persona es ni más ni menos que Miguel Salinas. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Hola, estamos en la Galería Veracruzana de Coyoacán, en el Centro Cultural y Social Veracruzano. Esta noche se inaugura la exposición de la señora Ramona Arnau. Ella es cliente frecuente de la Galería Veracruzana porque hace aproximadamente 8 años vino por primera vez, bueno, yo la conocí aquí por primera vez en esta exposición que me gustó mucho, y hace 3 años presentó otra en que se veía una evolución y una, ¿cómo diríamos?, una sensibilidad reflexiva que iba avanzando conforme avanza uno en los viajes, en los estudios. Así que bienvenida a nuestro programa, señora Ramona Arnau. Muchas gracias. Me gustaría que le platicara a nuestros amigos de internet, usted cómo se forma y cómo es que llega a adorar este arte tan difícil que es la acuarela. Pues realmente es a base de mucho trabajo, como en todo en la vida. Es pique y pique piedra, es eso. No es de un día para otro, sino son muchos días de trabajo, de amor para eso. Es amor, sensibilidad, es eso. Y hacerlo diario. Eso sí, no más va a decir, ay, lo voy a hacer a la semana. No, hay que pintar diario. Además es un placer, es mi vida. Pero además implica otros placeres, por ejemplo, viajar. Claro que sí, tomar muchas fotos para después poderlas plasmar en los cuadros. ¿Nos podría contar algo de este hombre venado? Ay, pues es fabuloso, porque es el baile típico de Sonora. Ajá. Es más, yo hice uno mucho más grande y ahora está en Alemania. Y les fascinó porque para ellos pues ver esto pues les fascinó. Aquí tenemos una modelo. Sí.
Se llama Pensamiento Lejano. Sí, sí, sí. Sí, se ve que está muy lejos su mente. Su mente está lejos. Luego, algo a lo que el pintor, el acuarelista le tiene mucho miedo es al desnudo. Es muy difícil conocer la anatomía y dominarla a través del agua, a través del papel. Sí, es cierto, sí es cierto. Y este tiene muy bonita anatomía. Gracias. Melancolía. Sí, ¿Y esta chica? la flor más bella del ejido, para que veamos cuánta hermosura no hay en la gente de Xochimilco. Sí. La gente, las niñas que son de allí, ¿verdad? Esto es maravilloso. Ahí estamos viendo la firma. Sí, Aquí tenemos un grupo animado de hombres platicando. Chiapas. Chiapas. Sí, sí, sí. ¿Me permite tantito? Y es muy rico, Sí. además. Miren nomás esto, Pátzcuaro. Pátzcuaro. Sí. Aquí tenemos un hombre en Puebla. Saliendo de fuera de una iglesia de Puebla, pues ganándose la vida. Soplando la vida. Exactamente, exactamente. Aquí dos jóvenes que pasean ahí, dos enamorados. Ahí está el perrito. El perrito está con gran atingencia cuidando Exacto. la firma. Sí, 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 sí. Esta chica, ¿qué esperará? Pues algo, quién sabe si el enamorado, no lo sé, porque les dice, te estoy viendo, quizá ya está abajo el enamorado. Xochimilco. Que antes frecuentábamos más. Sí. Ahora acá- Yo sí lo frecuento, ¿eh? Ah, qué bueno. Yo tomo muchas fotos de ahí. Sí, sí. Todavía se siente virgen. Sí. Todavía. Sí, sí, sí. Esta Es Tulum. Marina, Tulum. Tulum. Qué ganas de irnos para allá. Sí, qué hermoso es el agua de allí y el color. Y si ves, este es Veracruz. Ujú. Este es Veracruz. Estamos en el centro veracruzano Sí, y este es exactamente. Veracruz. Exactamente. ¿Cómo está ya la ola? Sí. Y esto pues es uno de tantos, ¿verdad? Que pues en alta mar o así, en el puerto, y la gente viendo. Es un juego lumínico muy interesante. Exactamente. Sí, sí, sí. Este es de Europa. ¿Era verano? Sí, 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 sí. Este es Veracruz, digo, no, Xochimilco. Xochimilco. Todas desearíamos un refugio así, Anda, ¿verdad que sí? para ir a pensar, Sí, 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 a sí, leer. sí. Estar solitos allí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues este es uno de los guardianes del Distrito Federal, la mujer dormida, en noviembre, que están todas las florecitas de noviembre, ¿verdad? Cempasúchil, el cempasúchil. Si toda la pintura es un arte, la acuarela es una poesía, ¿no? Exactamente, esto es. Y este es el favorito, a ver, cuéntenos. Bueno, no tanto favorito, pero es Chihuahua, ¿verdad? Ahora sí, que es distinto a las otras partes de México, pero que tiene su belleza también. Tiene su belleza como en todo. Y en este momento, ¿qué Esto es- hace? ¿Está haciendo algún taller?
¿Está tomando clase con algún maestro? Sí, a mí ¿Se me va al gusta. extranjero para...? No, yo tomo siempre en México. Tomo clases con Enrique Sierra Balcells, con Javier Gómez Soto. Sí, me gusta mucho tomar clases. Ahorita estoy con estos dos artistas y muy buenos maestros. Esto es Totolapan. ¿Por dónde queda Totolapan? Pues es por la carretera que va unos a Pocoyo. Por allí hay una desviación y se va a Totolapan. Qué bella caída de agua. Sí, ¿verdad? Un y por remanso. allí, por esos lugares también tomé esa foto. Esto sí es Europa, Brujas. La misteriosa Brujas. Sí. Y Rusia, si usted se fija, es otro tipo de impresión que le puse yo. Ya es otro tipo. Siempre hay que experimentar. Sí, aquí el brillo del amarillo predomina. Sí. Siempre hay que experimentar. ¿Qué hora es? ¿La tarde? Sí. El brillo del sol de la tarde. Sí. ¿Y este es completamente teatral? Exactamente. Es la vida, distintas fases de la vida. Habrá grotesca, quizá alegría, pues, otras cosas. Los humanos somos máscaras, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Y esto, pues estos dos, ¿verdad? Ya sabemos. Italia. Exactamente. Toda la gente va a querer venir a Ahora, conocer su obra. Vea estos de aquí. Vea estos. A mí me parecen ya, todo esto es de, bueno, sí, aquel no, ¿verdad? Pero todo esto es de México y se me hace un ensueño. La gran... Qué armonía la del pato, ¿Verdad? la del ganso, la del ¿Verdad? cisne. Sí, ahora, que nosotros en los litorales, ¿qué cosas no tenemos en el fondo del mar? Tan fabulosas. Tan Otras- llenos de color. Que otras gentes no lo tienen, otros países no. Y aquí, gracias a Dios, tenemos de todo. Porque ese, pues claro, París. París. Este es acuarela y tinta china. Minuciosa. Sí. Y este de arriba es Toluca. Esto es de España. Este se llama Mi descanso Sí. en el campo. Sí. Ahora este es el guardián, ¿verdad? Esto sí es en México también y es acuarela y tinta china. Y este, pues lógico, la columna de la independencia. Símbolo máximo. Exactamente. Me gustó mucho el día que fui a tomar la foto porque así estaba el cielo. Era maravilloso el cielo. Ahí adivinamos un poco el México de hoy Sí, y el México que se fue.
Efectivamente, efectivamente. Tenemos que enseñar las cosas buenas del México de ahorita. Esto ya también pues son flores, ¿verdad? Tengo en mi casa una planta y nomás florece una vez al año. No sé ni cómo se llama la flor, pero florece una vez al año. ¿Y usted la hizo inmortal? Sí. Y arriba pues son rosas. Y eso, claro, pues son nuestras frutas que tenemos, belleza de frutas, de veras. Pues muchas gracias, señora Arnau. Caballos. No nos podemos ir sin ver los caballos. Caballos. Fotos tomadas por mí también. Caballos. Igual, la anatomía del caballo no es fácil, ¿eh? No. Todo el mundo pinta un caballo, sí, pero a veces lo hacen muy chueco. Sí. Pues muchísimas gracias, señora Arnau. Es un orgullo que nos haya dado, y un placer que nos haya dado esta entrevista. Muchas gracias. Y deseamos que venga muchas veces al Centro Cultural Veracruzano, a la galería, a platicar con nosotros y a exhibir lo que evoluciona la sensibilidad de una mujer que, como usted, vive para la acuarela. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches. El Centro Cultural y Social Veracruzano agradece su presencia esta noche a nuestra Galería Veracruzana de Arte y su servidor, Alfonso Villarreal. Tengo el honor de agradecer su presencia en nombre del presidente del patronato. Les suplicamos guardar silencio unos segundos, por favor. Gracias. Su presencia se les agradece esta noche en nombre del presidente del patronato del Centro Cultural y Social Veracruzano AC, el director Julián Sánchez Cortázar y su distinguida esposa, la señora Ani Sánchez Cortázar. Entre nosotros esta noche nos acompañan destacadas personalidades del Círculo de las Artes, la Cultura, la Moda, la señora Cana Monero, un placer. Con motivo de esta exposición Arte e Ilusión de la señora Ramona Arnau. Un segundo. En representación del licenciado Pedro Ochoa, director del Centro Cultural Tijuana, dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, tenemos el honor de contar con el renombrado dramaturgo mexicano y comentarista de las artes escénicas en diversos medios de comunicación, el señor Fernando de Ita. Muchas gracias. Fernando de Ita es un crítico de teatro, dramaturgo, ensayista, investigador y periodista mexicano. Ha escrito teatro y dirigido algunas de sus obras. Sus principales libros son los comprendidos de entrevistas, telón de fondo y arte en persona. Otra obra periodística, ha sido colaborador en los diarios La Jornada como fundador, uno de Uno más Uno, Excelsior y Reforma, además de publicaciones especializadas en artes escénicas. Se inicia en la crítica de teatro en 1977 en el diario Uno más Uno, del que es fundador y donde colabora hasta 1984. A partir de esa fecha escribe en la revista Siempre, el diario La Jornada y el periódico Reforma, del que también fue fundador y miembro del consejo editorial de la revista Cultura El Ángel. Ha publicado ensayos sobre el teatro mexicano en Latin American Theater Review de Estados Unidos, la revista El Público y ADE de España, en los diarios El Tiempo y La Nación de Colombia y Venezuela, y la revista argentina Teatro del Sur. Como investigador participó en el primer inventario teatral de Iberoamérica, un trabajo editorial publicado por el ministro de Cultura de España. Realizó también una investigación de teatro mexicano en los años 80 en Latin American Theater Review. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores como dramaturgo. Por
favor, para inaugurar esta exposición y en lo que corro por las tijeras, permítanme un segundo. Se le doy la palabra al señor Fernando de Ita, siendo un placer, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. En realidad el currículum que deberíamos leer es el de Pedro Ochoa, un querido amigo que de verdad quería estar aquí, pero el centro, el Secut, se ha convertido en un polo de desarrollo cultural en Tijuana, siendo la frontera más cruzada del mundo. Hoy, 5 de febrero, tuvo que estar ahí, pero soy su voz para decirle a su querida amiga que la acuarela es una técnica muy antigua, originalmente realizada sobre papel laca o seda, y que podemos ubicar en China antes de nuestra era. Llegó a la península ibérica a partir de 696 con el califato omeya, ya que los árabes la aprendieron de los chinos a partir de la ruta de la seda y le dan su propio desarrollo, expresión y narrativa. Es a partir de ahí que tiene la introducción a España y que no se va a expandir al resto de Europa hasta la llegada del Renacimiento, con figuras como el florentino Botticelli, el alemán Durero y los frescos de Miguel Ángel. La exposición que hoy presenciamos de la maestra Ramona Arnau Vilela se enmarca dentro de la larga tradición mexicana de este género, donde el maestro Alfredo Guati Rojo llegó a afirmar, a partir de los conocimientos por él adquiridos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que esta técnica está presente en México desde la época indígena ramona, en los frescos encontrados en el mundo náhuatl y en el mundo maya. La trayectoria de Ramona es verdaderamente interesante. Publicaciones en revistas nacionales, exposiciones en México y en el extranjero, destacando los del Museo Nacional de la Acuarela, en el Poliforum Cultural Siqueiros y la Galería Rufino Tamayo, entre tantas otras exposiciones. Ha obtenido varios reconocimientos, diplomas y menciones en diversos concursos a nivel nacional, una gran cantidad de exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero, pero sobre todo tenemos que destacar el cultivo de la calidad en el trabajo que inicia desde 1948. Eras una niña, mujer, pareces ahorita como de 40 años, y que se ve en el pulimiento de la obra. El trabajo de la acuarela requiere de completa delicadeza y exquisitez, que se nota en la precisión de la línea y el color, ya que esta técnica no permite el error en el hecho creado. Es por ello que la maestría de la ejecución va acompañada de la capacidad artística y del conocimiento de los elementos empleados, lo que podemos apreciar hoy al frente de cada una de sus obras. Este año se cumplen 50 años de la fundación de la Sociedad de Acuarelistas en México, que tiene, con quienes, la maestra Arnau ha participado en diversos eventos y que permitieron recuperar un lugar preponderante a esta disciplina en las bellas artes, en la que México ocupa un lugar. Muchísimas gracias. A ver, la detiene tantito. Muy amable, muchas gracias. Parece cantinfresco, pero bueno. Importante, ya que es un museo de la acuarela fundado en 1985, tiene un amplio reconocimiento internacional y han destacado a través de la historia Rufino Tamayo, María Izquierdo, y sobre todo tenemos que destacar el trabajo de Alfredo Guati Rojo. La Bienal Internacional de Acuarela en Ciudad de México ha llegado a congregar artistas de 33 países y es un evento destacado que ha tenido permanencia desde 1944. Dentro de este movimiento artístico lleno de vigor a escala global y gran variedad temática, es un honor poder estar presentes
en la inauguración de la obra de la maestra Ramona Arnau, quien lo ha cultivado en toda su vida con dedicación, talento y trabajo. Estas son las palabras de don Pedro Ochoa desde Tijuana, y yo, ya que tuve el gusto de hacer el recorrido con la autora, les puedo decir que de verdad lo que dice Pedro es totalmente cierto. Hay maestría y hay algo muy importante, no solamente los ojos, sino el espíritu de Ramona está lleno de colores. Por eso el título de la exposición es totalmente acertado: Arte, vida e ilusión. Señoras, señores, un momento maravilloso. Bueno, es que además era mucho cariño ahí.